Ok, ahora sí, muy bien. Entonces, ya que vimos la importancia que tenemos nosotros en cuanto a ductilidad de elementos de concreto reforzado, según los criterios ACI, vamos a ir haciendo, vamos a ir tomando diferentes puntos que nos van a ayudar a armar nuestra hoja de cálculo. ¿Sí? Esa hoja de cálculo que nosotros pues vamos a ir revisando, haciendo de a poco, para poder obtener esos valores que son los que nos marcan ya un punto eh, decisivo cuando estamos diseñando temas de utilidad. Eh, de los cuatro puntos importantes que vamos a ver aquí en esta presentación, pues obviamente tenemos una breve introducción. Digamos que antes sí se veía el tema de conceptos básicos del concreto y un diseño rápido de viga y columna, pero como les digo, como estamos muy justos en tiempo, pues nos vamos a tener que saltar esa parte y vamos a entrar ya en materia, ¿verdad? Importante será que nosotros vayamos enfocándonos en esto, las hipótesis generales y esas secciones o parte de la viga, columna o del miembro analizado que va a estar a tensión y a compresión. Claro. Si se dieron cuenta de ese pequeño cálculo que teníamos en el MATCAD, hay una parte que tiene unos diagramas de capacidad de una columna. Estos nos sirven para armar esos diagramas momento-curvatura y ductilidad, que es esa gráfica que estaba pues un tanto ahí curiosa con varias curvas hacia varios lados, pero que tiene su razón de ser. Pero poco a poco vamos a ir viendo. ¿Ya? El diagrama de interacción, obviamente, eso es parte esencial, no podemos ver, eh, pues, obviamente, diseño de columnas sin tocar los diagramas de interacción. ¿Ok? Muy bien. Vamos a arrancar con esta primera parte introductoria, que es la esencial, digamos, para arrancar con el diseño y entrando ya en materia, lo que es. Como ustedes bien, em, como ustedes bien pudieron observar, cuando nosotros tenemos un incremento en el momento flector, lo que empieza a suceder acá es de que nuestros nodos los que van castigándose a través de las deformaciones que naturalmente el marco tiene que generar de alguna forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Como nosotros tenemos un material que es rígido, que es un concreto, sí, es reforzado, por supuesto, pero cuando ya nosotros empezamos ya nosotros empezamos a demandar después de ese comportamiento elástico, eh, el concreto generalmente, por lo menos la parte que esté a tensión de esa viga o de esa columna, naturalmente va a fallar, va a fisurar, pero va a fisurar la parte concreta. ¿Sí? Lo que va a empezar a trabajar, por supuesto, va a ser el acero de refuerzo. Claro. Entonces, si nosotros esperamos a que esas fisuras sucedan, que es lo que debe pasar, eh, vamos a tomar en cuenta que todos esos elementos de refuerzo van a empezar a trabajar ya en conjunto. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a tener un comportamiento durante el sismo? Y durante el sismo nosotros excedemos esa demanda, ¿sí? O ese desplazamiento o las fuerzas laterales se invierten. O entra también en juego la componente vertical del sismo, por ejemplo. La flexión natural de una viga que nosotros esperamos. A ver, recordemos que el nodo o una viga que está llegando a una columna, parte del marco,
Pues obviamente acá nosotros la estamos asumiendo como un comportamiento empotrado. Eso es, digamos, análisis estructural básico de pregrado, ¿verdad? Ustedes, o sea, es de lo que veíamos a un inicio. Y nosotros, digamos que cuando veíamos análisis estructural o estática o sea, diseño estructural tal vez, aquí decíamos, bueno, como esta viga está empotrada, aquí arranca un momento, claro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros metemos una componente vertical de sismo o entramos durante ese analizar la estructura ya fallada, elásticamente, em, y digamos el sismo empieza a invertir la deformada de mi viga? Pueden ocurrir también fisuras en la parte en la que ante cargas gravitacionales estaría esto, pues obviamente, atención. ¿Sí? Entonces ahí nosotros empezamos a tener un juego en el cual debemos de cuidar mucho cómo va a responder nuestra estructura ante esa demanda y desplazamientos de sismo. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora hablemos sobre solo concreto. Enfoquémonos ahorita en concreto y luego vemos la compatibilidad de deformaciones entre un material y otro. Que eso es algo que ya muchos han visto acá, solo que a lo mejor no le llamaban así. Pues, si nosotros, imagínense que aquí donde está el puntero tenemos una viga, viga simplemente reforzada, una viga normal, ahorita no entremos ahí en complejidad de si es dúctil o no, una viguita normal, ¿sí? Y yo le voy a aplicar a esa viguita una carga gravitacional a lo largo de su longitud. Obviamente tengo siempre un eje neutro. ¿Sí? Recuérdense que el eje neutro me divide mi área a tensión y mi área a compresión. ¿Verdad? Hasta aquí, digamos, estamos viendo lo que todos conocemos. Estamos partiendo, como dicen, pues, desde el inicio, ¿verdad? Si nosotros analizamos la deformación unitaria, tenemos esa compatibilidad de deformaciones, que era la que aprendíamos en pregrado, y decíamos, bueno, la deformación unitaria del acero debe de igualar a la de concreto. ¿Se recuerdan? Decíamos que la deformación unitaria del concreto iba a ser equivalente a 0.003, ¿verdad? Entonces nosotros utilizábamos ese concepto para poder generar esta igualdad. Y siempre le colocábamos aquí una línea con pendiente, ¿verdad? Bueno, ahora bien, sucede que cuando nosotros estamos revisando este punto, para llegar justamente a ese valor, tuvo que pasar eh, el elemento por una serie de puntos dentro de su gráfica. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos acá, tenemos en un eje vertical el F'C, y ese eje vertical, perdón, ese F'C, lo que hace es demostrarnos que estamos llegando a tener pues justamente un incremento de la carga que naturalmente, como cualquier otro material, elásticamente debe de generar una resistencia. ¿Sí? Hasta este punto vamos bien. O sea, no estamos haciendo nada más que analizar un material cualquiera. ¿Y qué pasaba con esos materiales? Pues digamos que nosotros casi siempre nos íbamos quedando hasta allí, ¿verdad? Hasta que se quedara en el tema del comportamiento elástico, ¿verdad? Sí, Sander. Hola ingeniero, buenas noches. Señor Galicia, gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sander? Qué gusto verte por acá. Igualmente. Una consulta, Ujú. ingeniero, solo en la gráfica, la línea es al centroide del acero o es a la fibra última. Por eso estoy. Ah, centroide de acero. Muy buena pregunta. Ujú. Ok. Y ahí está dibujada la fibra, ¿verdad? Es correcto, justamente acá. Porque digamos que esto ya sería el recubrimiento, ¿verdad? Así es. Ok. Pero entonces, ¿es al centroide de la barra o es al rostro de la barra? Ah, no, sí, tendría que ser a centroide. Aquí quedó desfasado. Ok. Así es. No, no es por molestar, solo para estar. No, sin Sí, pena. recuerdo haber oído que era la fibra más lejana. Mm, no, sí debería de ser al centroide. Lo que pasa es de que a fibra lejana sí, sí, de hecho sí hay algunos autores que lo toman, pero fíjate que ahí sí entraríamos en un tema bastante complejo porque
Bueno, tal vez ni tanto. Digamos que es como más conservador, ¿verdad? Y es que también cuando nosotros ya le colocamos el aporte que genera esta área de acero, atención, siempre lo vamos a poner al centro, ¿verdad? A partir de ahí ya arranca la fuerza tensión resistente. Entonces ahí ya no debería haber pierde. Pero sí, o por lo menos para fines de acá, sí lo vamos a asumir siempre al centro. Gracias. Listo. Sí, no hay. No, 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 nada. ¿Cómo no? Entonces, bueno, digamos que tenemos justamente la posición de nuestro acero de refuerzo. Tenemos claramente acá ya la deformación del acero, que es la que esperamos, pues trate de igualar esa deformación del conjunto. Bueno, y como les decía, tenemos un rango elástico que es ese primer lapso en color azul. ¿Sí? El color azul aquí equivale a ese comportamiento que nos da, ¿cómo se llama? Eh, la porción resultante del concreto. Entonces, digamos que cuando nosotros estamos deformando nuestra viga y estamos demandando ese esfuerzo, siempre el FC, el esfuerzo del concreto actuante, va a ser menor o igual a 0.7 veces del F'C. Y por esta razón es de que muchas veces ustedes en las ecuaciones AC y 318 verán de que hay bueno, un valor constante del 70%. Quiere decir de que si esa ecuación ustedes ven 0.7 multiplicado por F'C, quiere decir de que está demandando el rango elástico de la viga. ¿Sí? Por eso pasa. Entonces, digamos que cuando nosotros inmediatamente empezamos a exceder ese comportamiento elástico, entramos en un rango, ahora pues le cambiamos de color y lo vamos nombrando ahí, o perdón, identificando con verde. ¿Y qué sucede? Que estamos entre el 70% de la capacidad del F'C y estamos por debajo del F'C final. Entonces, casi siempre el comportamiento postelástico del concreto arranca a partir del 70% de su capacidad real hasta llegar, obviamente, al valor F'C pues, final, ¿verdad? Que ya es el límite de rotura. Digamos que si alguien acá, por pura casualidad, estuvo en algún capítulo así o en sus proyectos, pues tiene que sacar sus cilindros o se los chequea algún proveedor de concreto premezclado o similar, pues todos esos cilindros deberían de reventar justamente acá, ¿verdad? Y ahí es con donde nosotros decimos, ok, sí, mi fraguado en obra está bien, o pues aquella prueba que dicen en el capítulo, o lo que sea, pues hasta aquí es donde los cilindros se rompen, donde alcanzan ese valor de F'C, ¿ya? Pero es que eso ya es un colapso, pues. Entonces, justamente nosotros acá esperaríamos que esté llegando a exceder ese valor precisamente de F'C, que es el que está normado por, pues obviamente ya el diseño de mezclas, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros pasamos de ese valor, cuando esperamos que el concreto en sí vaya a llegar a ese colapso, porque obviamente alcanzó su punto máximo de deformación elástica, e inmediatamente empieza a haber un decremento. ¿Qué sucede? Cuando nosotros alcanzamos el punto máximo de resistencia de cualquier testigo de concreto, estamos hablando de que nuestra deformación unitaria anda en punto .002. ¿Sí? Esa es una deformación unitaria que está relacionada con aquel concepto que que vimos en algún momento del módulo de ion, ¿verdad? Cuando excedemos ese punto, ojo, aquí yo ya me he salido de este comportamiento que, dense cuenta, cuando estoy en un 70% y estoy en un comportamiento lineal, aquí es fácil de interpolar el valor hablando de esfuerzos. Aquí ya empieza el diagrama de esfuerzos a tener una forma pues un tanto arqueada, ¿no? Como una curvilínea por ahí. Pero inmediatamente cuando yo excedo el valor del F'C y empieza a existir este decremento, alcanzo la deformación unitaria del concreto última, que son los .003. ¿Sí? Cuando yo llegué a ese rango, quiere decir de que alcancé el 85% del valor. Y aquí que se va generando esta forma que es, digamos, la muy cercana a la realidad, pero nosotros nunca la aprendimos así, sino lo que hacemos es el concepto de multiplicar para determinar el área acá del beta 1 por el valor de C por el ancho que sería de 0.85 veces C, conocido también como el bloque equivalente de Wind. Esto es el concepto fundamental y aquí es de donde salieron todas las ecuaciones que nosotros
hemos utilizado. Todas las ecuaciones que ustedes utilizan y le colocan que el punto 85 del F'C es porque están llegando a determinar la resistencia última de la pieza. Es decir, hasta donde topa. Es decir, hasta aquí llega y aquí sí ya colapsa porque sí, ¿verdad? Entonces, esta gráfica o esta diapositiva permite ver bastante práctico pues, el concepto donde tenemos en azul pues, el primer rango, como les decía, elástico. Posterior tenemos todo el comportamiento plástico, pero eso sí, uno llegando hasta su 100% de capacidad y después, obviamente, los valores que están relacionados al colapso. ¿No? Y con esta forma, que no es la real, sino nosotros siempre la idealizamos según el criterio de SI, es el bloque equivalente del ¿verdad? Eh, Hasta acá, yo lo que esperaría en este curso, digamos, es que esto sí lo conozcamos bien, ¿verdad? Esto es lo básico, esto es lo que necesitamos saber para entrar ya a ver pues, los cálculos que vienen de aquí en adelante. Pregunto, ¿hasta aquí estamos claros? ¿Alguien alguna duda? Muy claro. Excelente. Bueno, ahora, eso era el concreto, ¿sí? Cualquier testigo de concreto tenía ese comportamiento. ¿Qué pasa con el acero de refuerzo? A pesar de que, y estoy casi seguro que en resistencia a materiales, más de alguien vio esta gráfica, o es la que, digamos, si alguien pide ya en sus obras un certificado de sus materiales y pues les dan ahí la gráfica, pues casi siempre tenemos un resultado de especialmente acero en este tipo. Siempre un rango elástico, luego tenemos un comportamiento postelástico donde continúa deformando sin ser aplicada carga, vuelve a incrementar la carga, ¿sí? Hasta que llega a su punto de extracción, ¿verdad? Donde se termina de deformar ya por cuando ya empieza a deformar en su último respiro la pobre probeta, alcanza un FU, ¿sí? Ese FU, dependiendo de qué tipo de metal sea, de qué tipo de acero sea, puede alcanzar desde 15% adicional en fuerza hasta un 40-50% más, ¿verdad? Entonces llega a un punto último y repentinamente colapsa, ¿sí? Entonces, en el acero, a diferencia del concreto, tenemos dos puntos importantes de la deformación unitaria. La deformación eh, unitaria plástica y la última, ¿sí? Por supuesto. Una está relacionada al FI y otra al FU. Como nosotros estamos hablando de un concreto reforzado, lo que vamos a hacer es de que debemos de idealizar ese comportamiento resultante del acero. Esto es por un tema de que se pueda calcular. Lo que pasa es de que, nuevamente, no es lo mismo comparar un diagrama de este tipo para varías ASTM A615 que un A700 que otro tipo, ¿verdad? Entonces, lo que sí tienen todas en común es el rango del FI. Y el FI, y esta ecuación sí por favor necesito que la anoten y se familiaricen con ella porque la vamos a estar viendo un montón. La deformación del acero va a ser igual al FY, que tenga naturalmente la barra, sobre el módulo de elasticidad del acero. Siempre los subíndices S pues van con steel, ¿no? Yo sé, debería de ser un rebar o similar, pero como lo vamos a idealizar como un material de acero, entonces siempre utilizamos un subíndice S para el acero de refuerzo. Entonces, con ello, acá nosotros ya encontramos pues, la deformación del acero como tal y esta ecuacióncita que tenemos aquí a un lado, justamente esta, es la que nos sirve a nosotros para encontrar en qué punto se encuentran nuestras hipótesis. Hipótesis es lo que vamos a ir viendo para encontrar cada uno de estos escenarios. ¿Bien? Aquí vamos a tener una primera hipótesis de comportamiento. Aquí vamos a tener una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, etcétera, etcétera. Para no hacérselas muy largas, llegamos hasta 6 hipótesis, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Entonces, vamos como cuando nosotros calculábamos nuestras piezas, ¿sí? Teníamos las hipótesis generales. Quiere decir de que las secciones antes y después de la flexión permanente, perdón, permanecen planas, ¿sí? Quiere decir, y es que eso era algo que marcaba una diferencia de como lo sabíamos antes de este curso.
o ya debe de ir profundizando en el concreto, ¿no? Sucede que cuando nosotros estamos deformando cualquier pieza, nunca hacíamos algún ajuste de las secciones. Es decir, no modificábamos una sección, por lo tanto no modificábamos inercias. Y bueno, si no modificábamos inercias, pues por ende nunca íbamos a modificar la rigidez de la pieza. Pero ¿qué pasa? Si regresamos a este punto, y yo estoy hablando de que aquí hay un punto de extracción en la varilla de refuerzo o en la probeta, naturalmente esa barra justamente ahí disminuyó su diámetro. Si era una barra, no sé, de 2 pulgadas de diámetro, aquí a lo mejor llegó a 1 pulgada. Entonces ahí empieza a generar otro concepto, pero es algo que sucede en instantes dentro del análisis que, pues obviamente, si uno los deja a criterio de, bueno, esto siempre tiene 2 pulgadas de diámetro, eso nunca cambia, eso no es real, ¿sí? Eh, entonces, la hipótesis general que nosotros sabíamos siempre marcaba eso, que antes y después de haber sido no solamente flexionada, sino que deformada en general, siempre iba a ser igual, nunca tenía un cambio. Ojo que eso a partir de este curso ya empieza a cambiar, ¿no? Entonces vamos a conocer el comportamiento del acero de refuerzo, por supuesto, hay que ver qué sucede con él. El comportamiento del concreto, claro, o sea, no nos estaríamos llegando ¿cómo se llama? Al fin del curso. Y algo bien importante y clave es de que para poder simplificar los cálculos, porque aquí los estamos aprendiendo o reaprendiendo, es de que debemos de despreciar la resistencia a tracción del concreto. Alguien aquí me va a decir, mire, pero es que más o menos esto resiste 10%, algo será. Mejor dejemos eso para ya la práctica y considérenlo como un factor de seguridad. Pero para aprenderlo hay que despreciarlo, porque si no, hay algunas ecuaciones donde hay que despejar y eso se vuelve muy engorroso, ¿verdad? Entonces, entre otros conceptos que debemos de estandarizar, ya que estamos entrando al curso, es justamente ahí lo que nos preguntaba Sender, ¿qué pasa con la sección y el peralte? ¿Verdad? El peralte o la altura útil, pues nosotros cuando ya tengamos una doble cama, pues la vamos a dejar al centroide de ellas dos. Y si nosotros tenemos también un armado que vaya compuesto con diferentes diámetros, lo que hay que hacer es obtener el centroide, ¿verdad? Eso es el punto clave del peralte. Obviamente el peralte marca es clave pues para todos nuestros cálculos. Y ahora pues vamos a entrar acá ya en materia. Veamos qué pasa cuando nosotros tenemos una sección que está siendo controlada por compresión. Quiere decir de que mi área shurada justamente acá, al momento de que se alcanza esa deformación completa, atención, ¿sí? Vean que aquí la deformación, recuérdense, la deformación unitaria del acero es inferior todavía a la deformación o el epsilon sub y. A ver, para que no se me van a perder. Hablo de esta, ¿no? El epsilon sub y, el que les pedí favor, pues fueran anotado. Quiere decir que si yo estoy inferior al E sub y, quiere decir de que mi acero de refuerzo, a ver, aquí a los que estén poniendo atención, mi acero aquí ya está fluyendo o no está fluyendo. No. Correcto, aquí todavía no ha empezado a fluir, ¿cierto? Entonces, justamente, gracias Diego, justamente acá no está fluyendo todavía. Pero recuérdense que estamos analizando una viga con carga gravitacional y por ende está a flexión, ¿verdad? Pero miren ustedes, como la sección estamos diciendo que es controlada la compresión, porque la compresión quiere decir de que la compresión es la que predomina. ¿Y cómo puedo yo saber que la compresión aquí es la que está predominando? ¿Cómo puedo yo decir, ok, esta viga, esa área shurada, ya llegó a su compresión? Aquí hay un valor importante y es la deformación del concreto, la deformación unitaria. La deformación unitaria del concreto ya llegó a la última, ¿sí? Porque aquí acaba de alcanzar el 0.003. Pero, como bien dijo Diego por ahí, todavía no está fluyendo el acero. Entonces, ¿qué pasa
Si nosotros tenemos que el acero no fluye, pero el concreto sí está comprimido hasta donde él podía, eh, esa sección se le dice que está siendo controlada por la compresión, ¿ya? Quiere decir de que es una sección que no está en equilibrio. Entonces, aquí verán ustedes que cuando lo aprendíamos antes decíamos el acero fluye. Siempre decíamos el acero fluye, pero es que el acero fluye hasta cierto punto. Cuando nosotros estemos analizando esta viga y sea controlada por compresión, quiere decir de que a lo mejor dentro de sus cargas gravitacionales o combinaciones LRFD, pues obviamente no ha llegado hasta ese momento. Digamos que va a un 100, 10%, 70%, no lo sé, de su capacidad. Todavía no la estamos metiendo a la mera prueba de fuego, ¿sí? Entonces, si alcanzamos la deformación del concreto última, quiere decir de que nuestro... A ver, ahorita nos vamos a enfocar solo en el lado del concreto, porque el acero ya vimos que no fluye. Entonces ahí lo dejamos a un ladito y ahorita para esta diapositiva no nos interesa. Lo que sí nos interesa es de que el concreto sí ya deformó. Y como ya deformó, quiere decir de que entonces, si alcanzó su deformación unitaria del concreto última, sí se cumple el bloque equivalente de Wade. Si se cumple este valor, quiere decir de que yo esto se vale que yo ya pueda utilizar como F sub C, el F, el esfuerzo de la compresión, es equivalente a 0.85 de F', ¿ya? Eso es lo que sucede. Entonces, también se vale, o pues es válido decir de que yo este bloque voy a tener una medida de beta 1 por C, eh, donde el valor de A es la altura, el ancho es 0.85 veces F'C, y yo justamente el centroide de esa fuerza compresión está posicionado en A medios, o sea, a la mitad de la altura. Y ese valor a compresión va a ser de 0.85 F'C de A por B, ¿verdad? Pero recuérdense que el valor de B aquí es, pues es la multiplicación de la base, ¿verdad? Entonces acá, esto que les acabo de explicar está descrito acá de igual manera, que el valor de E sub S es inferior a E sub Y, y a la vez el concreto en compresión sí está alcanzando su deformación máxima. ¿Qué puede pasar o en qué momentos puede suceder eso? Digamos que hablando en la realidad, muchas veces cuando nosotros no peraltamos correctamente nuestras vigas, eh, bueno, sí, tal vez mucho tiene que ver con la geometría, más no tanto con el tema de la posición de las cargas. Nosotros, pues en un mundo muy idóneo y donde todo sucediera tal cual aparece en los libros, que no pasa así, siempre el eje neutro ocurre a la mitad, así como este esquemita, y todo está bonito, el área de acero trabaja bien su tensión y el área de compresión trabaja como acero. Lamentablemente no pasa ya en la realidad, eso sucede solo en los libros, ¿verdad? Sí, Sandra. Perdón, decía, cuando la norma te pide reducir la inercia, ¿dónde aplican el factor de reducción de inercia? El concepto ese de reducción de inercia, sí, quisiera que me pudieras Claro, aclarar. claro, esa es una muy buena pregunta, porque uno lo hace, ¿verdad? Cuando uno lo está trabajando en un ITAPS, por ejemplo, lo hace. Y ¿por qué, verdad? ¿En qué Y momento? aplica el factor. Exacto. El factor, por lo menos en vigas, tiende a reducir en... Uy, permíteme. En vigas reduce a un punto 30 no, es a un 30%. 35, 30, ajá. Y en columna es un 70. Ujú. Se queda como un punto 70. Pero ¿por qué pasa eso? Precisamente por lo que hablábamos hace ratito, de que ya se está fisurando la pieza y nosotros no es válido decir que todavía se quedó con la resistencia al 100%, ¿verdad? Es por ahí, porque sí sucede una reducción, se fisura la pieza, entonces no trabaja a su 100%, ¿verdad? Por eso hay que reducir, es correcto, Sí, gracias. claro, buena pregunta. Ahora, si nosotros hablamos acerca de su resistencia nominal a flexión, cuando la deformación en la fibra extrema a compresión es igual al límite asumido, aquí
justamente en este punto se vale decir esto, miren, y este es un tip, ¿sí? Si nosotros hiciéramos acá una relación de 3, ¿verdad? Pues una relación de triángulos también, porque obviamente aquí, recuérdense que se está compartiendo la pendiente, ¿verdad? Entonces es válido hacer una relación de triángulos o una regla de 3. Entonces nosotros decimos que el valor de C, ¿sí? Justamente este valor de C, es este valor de C equivale, ¿sí? Esta componente, ¿qué sería? Este cateto adyacente equivale a este cateto opuesto, como ya todo el triángulo, ¿no? Y todo el triángulo pues tendría todo esta altura y el cateto opuesto sería pues obviamente la deformación que sucede de este lado más la que tenemos por acá, ¿verdad? Esa relación de triángulos justamente se ve aquí abajito, donde tenemos el valor de C equivale a la deformación unitaria de concreto última como el punto 003 y el peralte pues equivale a la deformación última del concreto más la del acero. Como todavía no hemos llegado al E sub y, es válido tomar el valor de deformación del acero como 0.002, según la gráfica que veíamos hace un momento. Esta relación quiere decir de que ya cuando nosotros pues, resolvemos para esta relación de triángulos, nos queda un valor de 0.60. Quiere decir de que el valor de C, debería de ser mayor o igual a 60% del peralte. ¿Sí? Es decir, esquemáticamente, este dibujo, no, obviamente no está a escala, pues, sino que todo el área shurada debería llegar como por aquí donde está el cursor. Para que ustedes se hagan para que ustedes se hagan una idea, más o menos, quiere decir de que nosotros tendríamos en realidad toda esta área, perdónenme ahí las líneas torcidas, más o menos por ahí, sería el 60% de la altura de peralte, ¿verdad? Mayor o igual, de hecho. O sea, puede ser mayor que eso, ¿no? Entonces ahí es más fácil visualizar de que la sección está siendo controlada por una compresión, ¿verdad? Es bastante obvio. Ahora, cuando nosotros tenemos una sección, veamos el antónimo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está siendo controlada por tracción o tensión? Entonces, aquí, pues obviamente para alcanzar ese tipo de esfuerzos, el concreto, el pobrecito no se salva. Él sí o sí tiene que llegar a su deformación última. Porque recuérdense que hablemos de módulos de elasticidad, ¿verdad? No sé si ya llevaron concreto presforzado. ¿Todavía no? No. Es otro tema. Cuando... Es que hice... Muy bien. Para poder alcanzar este tipo de comportamientos en concreto, reforzado, el concreto generalmente siempre es el que primero sale ya fisurado o esforzado de más, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Hablemos de módulos de elasticidad. El módulo de elasticidad del acero, por ejemplo, es muchísimo más elevado que el del concreto. Entonces, para que haya una compatibilidad en esa demanda de un elemento que está compuesto de ambos, pues el primero que falla es el concreto. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, miren, esto es lo importante. La deformación unitaria del acero aquí es mayor o igual a 0.005. Entonces, quiere decir de que aquí el acero de refuerzo, a tracción, sí está cumpliendo ese criterio. Cuando ya se pasa de esos 0.005, quiere decir de que el concreto ya está en su rango plástico, ¿sí? Ya se fue. Algo que me hizo falta, perdón, solo un punto importante ahorita que vi un esquema, en un valor acá, es esta ecuación, miren, esta es, como es un equilibrio de fuerzas, se me olvidó decirles, perdonen, el área aquí, la fuerza aquí de compresión, pues obviamente nosotros por equilibrio interno de fuerzas hay que igualarla con la tensión, y aquí era el área de acero por el F sobre S, ¿verdad? Ahora aquí, como ya está fluyendo el acero, aquí sí fluye, entonces ya no utilizamos el F sub S, utilizamos el FI. El que naturalmente, si por ejemplo alguien utiliza unas barras corrugadas grado 40, a ver, ¿de cuánto sería el FI?
de variedad grado 40. 40.000 PSI, ¿no? 40.000 PSI, correcto. 40 KSI, correcto. Excelente. Bueno, está fácil para ustedes, pero lo importante es que vayan, que tengan todo eso en mente. Entonces, acá lo que hacemos nosotros es de que ya multiplicamos el área de acero por esos 40.000 PSI y eso devuelve entonces este comportamiento. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay una compatibilidad de formaciones porque es el mismo elemento con dos materiales. Entonces, acá lo que nosotros hacemos es de que esperamos que la falla vaya a generar mucha deflexión. Y obviamente va a producir grietas. ¿Dónde? En la parte superior. Porque el concreto ya... perdón, en la parte inferior. Porque el acero es el que ya está fluyendo. Y eso va a generar una deformación muy grande. Si hacemos nuevamente una relación de triángulos, nosotros tenemos que siempre C sobre D equivale a la deformación última. Pero eso sí, el cateto opuesto de este pequeño triángulo ahora ya no está en 0.002, ahora está en 0.005, es mucho más grande. Porque el acero de refuerzo ya nosotros lo estamos estirando y lo estamos haciendo fluir. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esa pequeña relación, obtenemos que es un 0.003 sobre un 0.008. Permítanme un segundito, disculpen ustedes. Ahí estamos, ahora sí, gracias. Entonces, pues nuevamente, continuamos aquí con la relación, está bastante sencillo. Y como nuestro denominador ahora aumentó, esperamos que el valor, pues claramente disminuya. Es un hecho, es fácil verlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el valor de C, antes, que pues nos llegaba hasta más de 60%, ahora se queda por debajo de un 37.5% del valor de D. Quiere decir de que igual esta gráfica no está a escala, y pues más o menos deberíamos estar acá, ¿sí? Con esta área, ese medio que rectángulo, pues estando en compresión. Entonces, cuando el área de compresión es tan pequeña, nosotros concluimos de que la sección se encuentra controlada por tensión o por tracción, ¿verdad? Es fácil verlo. Si está un cuadrito tan pequeño en la parte superior, está tensión, y cuando es tan grande, está compresión, ¿verdad? Creo que es fácil verlo. ¿Y qué es lo importante? Estos dos valores que se encuentran acá abajo. Estos vale la pena que los anoten y los tengan presentes incluso como punto de referencia para saber pues qué tan bien o qué tan mal van por ahí mis valores de C. Porque recuérdense que C es la profundidad a la cual va a estar mi eje neutro. Y de él pues nacen bastantes criterios. Solo puntos importantes. Vamos a ver sección transversal de formación. Sí, estamos bien. Ahora, ¿qué pasa cuando una viga o una sección analizada pasa de estar digamos, estar controlada por compresión y luego se excede tanto la fuerza que la deformada de la viga completa excede? Ya empieza a fluir por mucho mi acero. Hay un momento de transición precisamente, y así es como se le denomina, una sección en transición, donde justamente se encuentra en ese proceso de ya empezar a deformar de más mi acero. Y justamente ahí lo que tenemos es, bueno, para variar, el concreto, pobrecito, él siempre llegó hasta donde podía, y él se queda siempre en 0,03. Pero el valor de la deformada de acero, deformación unitaria del acero, debería de estar entre la deformación de su FY, que es pues obviamente el valor de la deformación unitaria de epsilon sub y, y inferior a 0.005. Entonces, esto es siempre hablando de deformaciones, y ahora hablemos acerca de los esfuerzos que sucede. Pues la fuerza de tensión debería ser igual siempre al área de acero por el FY. Ahí pues no tenemos mayor complicación, y la parte superior es la que se mantiene. Ahora bien, si esto es una sección en transición, quiere decir de que nosotros vamos a tener estos dos límites que calculamos hace un momento como nuestros intervalos inferior y mayor. Y cuando nuestra relación de C sobre D se encuentre en estos valores, o más fácil,
Cuando C se encuentre entre 37% del valor de D o 60% del valor de D, quiere decir que esa sección se encuentra en transición. Y cuando nosotros aprendimos las vigas, fue justamente con estas ecuaciones. ¿Sí? El valor del área de acero por el FY y compresión, 0.85 de F'C por A por 0.85 de F'C otra vez, ¿verdad? El valor de B, el ancho. Entonces, ahora creo, después de haber visto estas tres diapositivas, que son como las que marcan la línea de salida de este curso, es fácil ver que, pues, obviamente ya viéndolo ya en la forma real aplicada, a veces uno lo aprende a medias, ¿verdad? O lo aprende en ciertos rangos, pero una viga puede estar arriba de estos valores o por debajo. Eso no hay problema. Simplemente hay que saber calcularlos. Entonces, permítame, solo quiero ver, no me recuerdo si esta es la última. Ah, sí. Entonces, acá, ya un par de diapositivas más y con esto vamos a ir finalizando. ¿Qué me puede causar si yo esas comparativas de deformaciones las fuera superponiendo una a la par de la otra? Lo que voy a tener es lo siguiente. O tengo una sección subreforzada, porque voy a tener entonces una deformación de acero que excede mi valor, ¿sí? O tengo una sección balanceada, ¿sí? Noten, el eje neutro se encuentra pues justamente aquí donde está el puntero láser, es decir, mi concreto llega hasta lo que él puede, y mi acero también. Eso es la sección balanceada, ¿sí? O cuando nosotros tenemos una sección sobre reforzada, ¿qué es lo que va a pasar? El acero simplemente nunca va a dar de sí, porque tiene más área de acero de lo que necesita. Entonces, aquí pasa algo bien importante y sobre todo con quienes han tenido experiencia en obra, no me dejarán mentir, muchas veces el criterio sin menospreciar, por favor, ¿verdad? De los albañiles o de los maestros es de que si le van poniendo más área de acero, eso queda más reforzado. En realidad sí, queda más reforzado, pero con esta gráfica, con esta diapositiva, nosotros podemos decir, pero es que más reforzado no quiere decir de que sea mejor, ¿verdad? Entonces, aunque muchas veces se diga eso, hay que analizar qué comportamiento puede tener o incluso uno, o incluso el mismo cliente. Puede decir, no, es que mire, mejor métale un par de varias más y yo estoy más tranquilo si eso queda bien reforzado. No es así, ¿verdad? Si nosotros tenemos una sección sobre reforzada, lo que va a pasar es de que vamos a bajar nuestro eje neutro y lo que vamos a tener es un C que es frágil. Quiere decir de que si yo tengo mucho acero de refuerzo, para que se logre para que logre fluir mi acero de refuerzo, yo tendría que aumentar la cota de C, obviamente. Eso quiere decir que voy a tener más área a compresión. Si tengo más área de compresión y mi acero de refuerzo eventualmente va a llegar a fallar, la falla en el área que está predominada por compresión va a ser una falla frágil. Si se da esa falla frágil, el problema es de que puede causar un colapso en la misma sección. Eso es lo no deseable, o sea que puede ser malo. Entonces, ahora traslademos ese criterio a palabras sencillas y un poquito más fáciles. Si yo tengo mucho acero de refuerzo, eso mismo hace que oculte mi comportamiento esperado y visualmente yo no voy a ver que falle en mi viga. Es bueno que las vigas cedan hasta cierto punto, pero cuando yo tengo mucho acero de refuerzo, va a llegar un esfuerzo tan grande. Primero no, pues, pero si llegara a pasar, el problema es de que ese acero va a ocultar. Entonces, ya la falla va a ser frágil y eso es lo no deseable. Entonces, es una falla que nosotros esperamos no suceda en nuestras estructuras porque la falla es una falla frágil. Las fallas frágiles tienen características de que cuando exceden el rango elástico, una falla frágil es no hay ductilidad. Una falla frágil es el antónimo a una falla dúctil. O tengo falla dúctil o tengo falla frágil. ¿Sí? Son los dos polos, pues. Entonces, lo mejor, obviamente, es una sección subreforzada. Yo sé que esto a lo mejor
porque me ha pasado un par de veces, a los que tienen mucha experiencia en campo, cuando uno les dice es que mire, es mejor una sección subreforzada porque le va a dar a usted fallas dúctiles, eso pues causa un poco de, ¿me entienden? Es como irónico, ¿no? Porque uno lo que espera es de que pues uno tenga el acero que debe ser, no menos de eso, pues. Em, lo mejor en realidad es encontrar, para que tampoco sea tan dúctil nuestra estructura, un equilibrio. Y por lo mismo es de que si sabemos controlar cada uno de estos puntos, nosotros estamos acá en una sección balanceada y pues obviamente es lo mejor, ¿verdad? Entonces, miren, sobre estas tres gráficas, una a la par de la otra, podemos nosotros sacar ejemplos, estar platicando 5 horas y pues es algo de nunca acabar, ¿verdad? Pero el concepto fundamental es ese, que cuando nosotros tenemos una sección subreforzada y el área de compresión es mínima, sería una sección controlada por tensión. Cuando tenemos una balanceada, pues es una falla balanceada, no hay pierde. Y cuando nosotros tenemos mucho acero, eh, lo que hacemos es de que para que falle la pieza o llegue a fallar, el área de compresión tiene que ser muy grande. El problema está en que a ver si la aguanta el concreto, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, aquí es donde nosotros ya empezamos a encontrar nuevas variables, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una C subíndice dúctil, pues cuando tenemos esta cota, la C sub B, que va a ser la C cuando nosotros busquemos la falla balanceada, que va de la mano con ese Rho balanceado, que pues, a lo mejor ahí algunos se recordarán del concepto, y esto pues va de la mano, ahí no hay pierde, ¿verdad? Como esto es tan importante, aprovecho a consultar si alguien tiene alguna duda. Bueno, sin preguntas. Continuamos entonces. Eh, ya solo para ir terminando, antes de llegar al análisis de las vigas, ¿verdad? Eso es lo programado para el día de hoy. Eh, cuando nosotros tenemos diagramas momento, curvatura, eso de curvatura, lo que nos va a dar a nosotros es precisamente esta área debajo de ¿cómo se llama? De esta siguiente interpolación de valores. Nosotros tenemos varios valores de momentos, obviamente, que así como lo veíamos cuando hablábamos sobre los marcos, decíamos, bueno, el nodo va a tener cierta rotación. Si yo quiero un marco muy dúctil, mi nodo debería ser bastante rotable, digamos, si es que existiera la palabra, ¿verdad? Eh, ¿Y qué pasa cuando nosotros hablamos, tal vez enfoquémonos en falla balanceada, que es tal vez lo más práctico de ver? Cuando nosotros hablamos de secciones balanceadas, nosotros tenemos tres puntos o tres, mm, ¿cómo les digo? Bueno, sí, los estados límites, que son justamente pues estos tres puntos que hacen o limitan esta línea en rojo, ¿no? Primero está el agrietamiento. Si no existe el agrietamiento, el problema es de que no va a entrar nuestro acero de refuerzo a trabajar, por supuesto. Entonces, cuando empieza la sección a agrietarse, el acero de refuerzo empieza a trabajar. Y ahí empieza a trabajar desde que se empieza a agrietar, que es donde está el puntero, hasta donde va a ceder. Y ahí podemos decir nosotros que resistió cierto momento comparado contra cierta curvatura. Así es como se le llama a ese valor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos desde rotura hasta, o agrietamiento, hasta que cede. ¿Y qué pasa con el acero de refuerzo? Cuando nosotros hablamos de cedencia, o buscamos ese valor posterior a cedencia, posterior a ceder, en acero de refuerzo quiere decir de que estamos pasando el FIE. Quiere decir de que aquí donde está el puntero, hasta ahí, si teníamos solo en stock varías grado 40, aquí yo alcancé mis 40 KSI, ¿verdad? ¿Qué pasa? En las grado 40, si no estoy mal, si no me falla la memoria, creo que rompen a los 58 KSI o 62, no me recuerdo exactamente, a lo mejor alguien ahí lo tiene más presente, eh, pero quiere decir que ese va a ser el momento último, ¿sí?
Pero obviamente es porque ya de verdad ahí yo lo que estoy buscando con mi esfuerzo es que se rompa el acero, ¿no? O sea, aquí yo llegué a mis 40 kbs ahí, aquí yo ya rompí mi pieza. ¿No? Entonces, entre la cedencia y el agotamiento, pues y ese FU ocurre algo que se llama agotamiento. Es un estado límite. Todo este rango se le conoce como agotamiento. Es hasta donde aguanta la pobre pieza, ¿verdad? Claramente, si comparamos momento contra curvatura, nuevamente, que así es como se le llama a esto, ya lo vamos a ir viendo, ahorita solo imagínense que pues, es un valor y ya lo vamos a ir aprendiendo por ahí. Esto quiere decir de que hasta aquí llegó la pieza. A más de eso, ya simplemente no se puede. ¿Sí? Y cuando sucede esto, nosotros lo que estamos comparando entre el eje vertical es el momento que está flexionando nuestra columna y la curvatura que está teniendo esa pieza entre el valor de la curvatura última contra la curvatura en el punto A, justamente este valor es lo que se le conoce como ductilidad. Y esa ductilidad es calculable. Por eso les decía, puede tener un valor. ¿Cómo se calcula? Pues la ductilidad de cualquier sección va a ser esa curvatura última sobre la curvatura ascendente. ¿Ya? Se hace esa relación, es una sola división y eso nos da un valor. Por ejemplo, aquel 2.75 que vimos del ejemplo. Ahí nosotros obtenemos ya la ductilidad de la pieza. Ya para ir avanzando un poquito más en lo que va a ser del curso, por si alguien pues, se queda ahí con más dudas que respuestas, lo que uno hace en análisis de marcos es de que evalúa la ductilidad de la viga, la ductilidad de la columna. Entre las dos se hace una como calibración o se hace un cálculo y esa es la utilidad de todo el marco. Y ahí podemos sacar la utilidad de todo un edificio, ¿verdad? Pero numéricamente hablando de eso, ¿verdad? Pero obviamente primero tenemos que aprender a calcular esto, ¿no? Esta curvatura última y esta curvatura donde termina la cedencia. Ya luego las dividimos y obtenemos ese valor, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una ductilidad equivalente a 1, pues sucede tal cual aquí tenemos este rango, pero cuando nosotros tenemos una ductilidad superior a 1, quiere decir de que nosotros vamos teniendo varios puntos, ¿cómo les puedo decir? Eh, digamos que la sección que no tiene el acero adecuado va a presentar varias fallas o varios colapsos durante ese proceso que se esté eh, llevando al límite, ¿verdad? Eh, este tipo de modelos es impredecible, es lo no deseable y digamos que no cumple con el tema de nuestra sismoresistencia como debe ser, pero digamos hace trampa, ¿no? Porque lo que hace es de que va desplazando más hacia la derecha el momento último y de cierta manera gana ductilidad. Por eso es de que las secciones reforzadas entre el punto donde empieza a ceder y el final tiene pues mucho más rango. Cualquier ductilidad es eso, ¿no? Que vaya deformando, pero no llegue al colapso. Pero es como hacer trampa, ¿no? No es como debería ser. En concepto, así es como funciona, ¿sí? Comparando los momentos contra las curvaturas. Pero estoy seguro que ahorita que empecemos a meternos a cálculos, que pues, va a tener que ser a la próxima clase, ya ustedes van a poder ir ubicando dónde sucede cada una de estas partes, ¿verdad? Ahí para no tener problemas. Y bueno, antes de terminar, tenemos, ese era el concepto en vigas. ¿Qué pasa ahora en columnas? En columnas, recuerden ustedes que nosotros manejábamos siempre el concepto del diagrama de interacción, ¿verdad? De carga contra momento. Y que justamente teníamos en esencia dos zonas. Arriba del momento resistente. Primero tenemos la zona 1, donde la falla es controlada con presión. Ahora ya saben, quiere decir de que la columna está más comprimida que flexionada. Nos divide la falla balanceada, el P sub B, aquí es donde sucede el Rho balanceado. Por eso es de que nosotros, cuando aprendimos a calcular columnas, seguramente vieron el Rho balanceado, porque digamos que nosotros lo llevábamos acá, que era como un equilibrio con lo que sabíamos en aquel entonces.
Y también podemos estar con una columna que especialmente se encuentra más, con más flexión, flexión pura. Y ahí decimos nosotros que entonces esa sección de columna va a estar en la zona 2, o sea que va a tener una falla controlada por tracción. Entonces, ahora recordemos aquí a nuestros nuevos conocidos y amigos que vamos a estar viendo en todos los cálculos, que son los epsilon sub y, epsilon sub s, epsilon sub c y epsilon sub cu, que sería la deformación unitaria del concreto última, la deformación del concreto unitaria, la deformación unitaria del acero de refuerzo y la deformación cedente del acero de refuerzo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en una falla de compresión, el concreto pues, va a alcanzar su agotamiento antes de que el acero a tensión pues alcance su cedencia. Quiere decir de que el E sub Y es mayor al E sub S, pero eso sí, la deformación del concreto es la última, ¿verdad? Porque estamos en una compresión. Eso es fácil de ver. En la tensión, pues el concreto, para variar, siempre fallando de primero, pero la deformación unitaria del acero es la que va excediendo, pues obviamente, a ese valor del, ¿cómo se llama? Del cedente. Y aquí nosotros alcanzamos un comportamiento dúctil, ¿verdad? Pero hay que garantizarlo. Eso sucede en cuanto a columnas, igual también vamos a aprender en el curso a irlas calculando, y cómo entonces nosotros llegamos al comportamiento. Si se recordarán justamente estas gráficas, son las que nosotros veíamos hace un momento en el MATLAB, que creo que lo cerré, ¿sí? Que, bueno, yo les decía, esta es una gráfica pues, generada con MATLAB que más o menos sale, o sea, sí sale con la forma, pues, pero no tan bonita como esta. Pero aquí tenemos muchos puntos para analizar, como por ejemplo de que si nosotros vamos a tener un diagrama de interacción para la columna, tenemos lo que sería pues obviamente la carga, ¿sí? Contra el momento, carga axial contra momento. Pero acá lo que vamos identificando es que pues esta curva la va a ir armando precisamente el epsilon sub c, ¿verdad? Y el E sub s. Vamos a tener varios puntos. ¿Cuál es la estrategia para poder armar estas gráficas? Puntos importantes. Vean que aquí empieza a aparecer un P sub 1 y un P sub 2. Esos valores son cargas que uno aleatoriamente puede lanzar, que no pasa nada. Si yo estoy muy alto, pues simplemente obviamente tiene que ser inferior a la P sub 0, pero ya vamos a ver cuál es esa. Entonces yo siempre voy a quedarme con un punto ploteado en esta gráfica y la P sub 2 pues también me va a marcar el arranque de esa gráfica. Y ya con esos dos puntos yo lo que hago es eh, plotear también la carga balanceada, obviamente el momento último y el P sub 0, y con esos 5 puntos yo armo mi gráfica. Suena complicado, pero es bastante sencillo, ya lo van a ir viendo. Y así como yo generé estos valores solo para plotear y para obtener esta gráfica, yo tengo también con esos mismos valores P sub 1 y P sub 2 justamente este valor. Miren, aquí yo tengo lo que sería la curvatura. A eso se refiere el relacionar la carga axial contra la curvatura, ¿verdad? Me produce esta gráfica pues curva. ¿Y por qué se llama curvatura? Precisamente por esta forma que llega a generar aquí al extremo o en el arranque de la gráfica. Y pues si lo vemos también gráficamente, la ductilidad ya calculada sería siempre pues, la relación o el valor que nosotros tenemos específicamente entre esa curvatura óptima contra la curvatura cedente. Esa cota horizontal me va a delimitar cuánto voy a tener yo de ductilidad, ¿sí? Y si hablamos también dentro de cada una de las gráficas de ese estado sedente, siempre genera en este punto un otro punto de partida. Y aquí genera el punto de partida que me sirve para delimitar justamente mi ductilidad, ¿verdad? Por eso aquí aparece como una línea discontinua. Y para secciones en flexo-compresión se tiene una curvatura última y una sedente, ¿verdad? En función de la fuerza axial, lo que conduce a un valor específico de la utilidad, que como les digo, pues es
este rango. Cuando nosotros utilizamos una fuerza axial igual a la falla balanceada, la utilidad siempre es igual a 1. Mientras que si la fuerza axial es 0, para que no hubiera nada de fuerza axial, la utilidad pues obviamente va a ser la más grande. Pero ahí estaríamos hablando de que como no tenemos carga axial, sería una flexión pura. ¿Ok? Entonces, estas dos son las gráficas que nosotros vamos calculando y obteniendo. Esto es lo que nosotros hacemos a través de MATLAB. Y pues nada, básicamente a llegar a este punto es el objetivo del curso. Cómo poder hacer estas gráficas y llevarlas también pues obviamente a la práctica, ¿verdad? ¿Preguntas?